noches, estimado docente, público en general. Primeramente, quiero agradecer al abogado Adolfo Núñez, quien se desempeña como abogado litigante independiente. Es egresado de la Universidad César Vallejo, promoción 2007. Expresarle nuestros agradecimientos porque hoy se encuentra con nosotros para responder las siguientes consultas. La violencia de género continúa siendo uno de los problemas más discutidos dentro del sistema judicial y social. Aunque las leyes y mecanismos de protección de las víctimas persisten, se cuestiona la verdadera eficiencia del sistema. Fallas como demora en los procesos, equilibrio, protección y persuasión de inocencia, temas relacionados con la impunidad, ha generado un debate donde algunos consideran que las medidas actuales son necesarias y otros sostienen que tienen fallas, que producen nuevas injusticias. Hoy abordaremos el tema violencia de género y eficiencia del sistema judicial. Un debate que no solo analiza la existencia de leyes de protección, sino también la capacidad real del sistema al aplicarlas de manera justa, rápida, equilibrada y efectiva, frente a una problemática que afecta tanto a las víctimas como a personas sometidas a procesos judiciales. Mi consulta es, ¿cuál es su posición frente a esta problemática controversial? Ante todo, muy buenas noches, queridos muchachos. Gracias por la invitación y por permitirme ser parte de su trabajo y explicarles un poco más respecto a este tema tan controversial como tú lo manifiestas, de la violencia de género. Para empezar, la violencia de género ha sido establecida o estipulada como delito ya en nuestro Código Penal desde hace un buen tiempo, porque antes no lo teníamos previsto así, solamente era un tema que se veía en un juzgado de familia y no tenía ninguna relevancia penal. Ahora es diferente, pues los operadores de justicia, debido a la ley que dictó el Congreso, que lo estipuló, lo estableció como delito, ya sea en sus diferentes modalidades, como violencia física, psicológica, sexual o económica, de alguna u otra manera ha ayudado mucho porque antes las agresiones a las mujeres o la violencia de género solamente quedaba ahí en medida de protección en el juzgado de familia. Ahora es diferente, ahora ya tiene relevancia penal y lo que se busca es sancionar ejemplarmente a las personas, en este caso varones, que ejercen violencia contra las mujeres, porque se debe erradicar de raíz todo tipo de violencia. Ahora, mi posición es que como abogado veo a diario en los tribunales, cómo se vienen dando diferentes fallas en el trámite propiamente del proceso, ya sea por los operadores de justicia o ya sea por personas que coadyuvan a desarrollar o acreditar que se ha evidenciado este tipo de delito. Muy buenas noches con todos. Hoy me encuentro con el abogado independiente Adolfo. Le quería hacer una pequeña consulta. ¿Cree que usted debe dictar medidas de protección de forma inmediata en casos de violencia de género? Bueno, como te lo repetía en la pregunta anterior, se deben, obviamente y esencialmente, dictar medidas de protección porque se debe erradicar de raíz todo tipo de violencia de género, ya que se ha evidenciado y se ve a diario en las noticias que todos los días se viene maltratando física, psicológicamente, sexualmente o económicamente a una mujer. Y esto no solamente viene de ahora, esto viene de antaño, puesto que somos una sociedad machista y pensamos que el hombre tiene suficientes derechos sobre las mujeres para poder hacer y deshacer con ella como se le dé la gana. Entonces, a tu pregunta, si se deben dictar medidas de protección inmediatas, claro que se deben dictar medidas de protección inmediatas, pero aquí muchas veces falla el factor humano. Pues como te lo comentaba, las personas que coadyuvan a la decisión que toma el juez para dictar una medida de protección muchas veces no es la adecuada, puesto que hay psicólogos, hay asistentes sociales, hay policías que muchas veces no hacen su trabajo adecuadamente y esto conlleva a que cuando llegan sus informes al juez no sean tan contundentes para que éste dicte la medida de protección. Sin embargo, pese a ello, tratamos los operadores de derecho y los operadores de justicia de que esto cambie a diario, ¿no? Que se mejore día a día con la finalidad de que se logre la satisfacción de que una mujer, al ser víctima de agresión sexual, de agresión
física, sexual, psicológica o económica, tenga la suficiente protección por parte del Estado. Que se da porque al dictarse medida de protección automáticamente ordenan que cese todo tipo de violencia. Y esto es saludable porque la persona, en este caso, que ha sido agraviada o ha sido víctima de agresión, se va a sentir un poco más tranquila en regresar a casa porque la mayoría de casos no solamente se da en el tema de la sociedad, sino esto nace de casa, de la convivencia diaria entre las parejas que conlleva a que se den hechos de violencia a diario en un hogar, de ahí parte todo. Y ustedes saben que lo que se lleva dentro del hogar luego se repercute en la sociedad. Muchas gracias por agendar mi consulta. Bueno, siguiendo con la entrevista a entallar otro tema a abordar, situaciones frente a circunstancias distintas por parte de, en una situación que se haya visto afectada el agraviado y otra situación de otro caso donde se haya visto afectado el denunciante. Por ello hago mi consulta por, por caso de experiencia que haya tenido en este caso. Sí, claro, obviamente en el desarrollo del ejercicio profesional me he topado con este tipo de hechos, ¿no? Que muchas veces se ha perjudicado tanto al agraviado como al investigado. Se han dado casos, por ejemplo, como les comentaba, que cuando acuden a una comisaría, para empezar, a veces los policías no quieren tomar la denuncia o manifiestan que no tienen la capacidad operativa para ir a detener a la persona agresora. Como segundo punto tenemos que cuando ofician al Ministerio Público, a los psicólogos del Ministerio Público para que se realice la pericia psicológica, llegan con su oficio los agraviados y les dicen que hay cita para 2 meses. Entonces, desde el día que sucedió el hecho hasta el día que van a realizar su pericia, muchas veces las personas se desaniman. Como tercer punto, los asistentes sociales de los cuidados de familia a veces tienen demasiado trabajo que no cumplen a cabalidad los mismos y muchas veces se ha dado que agendan cita pero no van a la casa, solamente hacen una llamada telefónica o una videollamada, cuentan la experiencia y en base a eso emiten un informe social. Que eso a la larga, cuando estos documentos llegan al juicio para ser actuados en un juicio oral, muchas veces no tienen la suficiente capacidad probatoria para acreditar la responsabilidad penal de parte del investigado. Y por otro lado, también muchas veces se ha perjudicado al investigado o denunciado, pues también se ha dado el caso de que hay malas personas, malas mujeres que también acuden a una comisaría con la finalidad de denunciar hechos falsos. A veces se da que denuncian violencia psicológica porque manifiestan que han sido víctimas de insultos por parte en este caso, de su pareja. Y como no hay cómo acreditar que no ha sido así, entonces automáticamente al pasar una experiencia psicológica, el psicólogo determina que sí hay afectación emocional, sin haber dado la rigurosidad del caso, ¿no? Porque se debe evaluar todo en conjunto. Entonces se ha dado muchas veces que personas inocentes, hombres tranquilos, hombres, digamos, se conoce, que no son agresivos, han sido víctimas por parte de su pareja, que los han denunciado y no han, digamos, no han parado hasta lograr que un juez de familia ordene el retiro del hogar. Entonces, en ambos lados se da que se perjudican por una mala praxis de los operadores del derecho y de los operadores de justicia. En este caso, los dos tienen que tener la capacidad de poder sobrellevar un proceso, que en este caso es un proceso penal, porque como les he comentado, el delito de violencia familiar en sus modalidades está establecido en el Código Penal. Entonces, llevar un proceso penal desde el día 1 que se interpuso la denuncia hasta después de 3 años que se emite sentencia es perjudicial para ambos lados, ¿no? No se logra la satisfacción plena del derecho y solamente se colma a medio la expectativa que tenía tanto la persona agresora como a veces la denunciante o el denunciado en que se cumplan y respeten sus derechos a cabo. Sí, muchas gracias, usted lo ha dicho. Deben de satisfacer ambas partes. Entonces, podemos decir que la carrera de Derecho es el puente entre la ley y la realidad.
En violencia de género, el abogado filtra esta ley para que se hagan respetar los derechos de la víctima. El problema no es siempre la ley, sino la logística, la sobrecarga, la falta de peritos y la desigualdad territorial. Por esto, es un abogado no solo litiga, también identifica fallas y propone mejoras. Claro, como lo comentabas, hay bastantes deficiencias y el abogado litigante tiene que hacer cumplir la ley, ¿no? No solamente el abogado, sino los operadores de justicia y los operadores del derecho, y las personas que coadyuvan para que se lleve a cabo todo el proceso, en este caso penal. Mi reflexión sería de que, como lo establece nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 1, que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, se debe partir de este principio establecido en nuestra Constitución para que toda persona, en este caso que esté involucrada en la investigación de este delito, haga sus funciones correctamente, puesto que se ve a diario de que hay muchas fallas y al final no se logran con las expectativas que tiene la persona agraviada o que ha sido agredida para que se resarce el daño ocasionado, ¿no? Porque una persona que constantemente viene siendo víctima de insultos en su hogar o maltrato físico en su hogar, no puede ser una persona que está normal, si es una persona que tiene bastante sufrimiento dentro de ella y esto conlleva a que lo transmita a sus seres queridos. Entonces una persona así no se va a poder desarrollar nunca en la sociedad y seguiremos siendo una sociedad machista si es que esto no cambia. Debería el Estado a través del Poder Legislativo no solamente dictar leyes, sino también dar presupuesto para que se creen, por ejemplo, así como se ha creado unidades de flagrancia, también se cree juzgados solamente que se dedican única y exclusivamente para ver este tipo de delitos. Y no solamente juzgados, sino que operen en conjunto Ministerio Público, abogados, Centro de Emergencia Mujer, jueces, no solamente jueces de familia, sino jueces penales que se dediquen única y exclusivamente para resolver ese tipo de delitos, para que no se espere a que una mujer tenga que pasar 2 a 3 años para que se dicte una sentencia condenatoria a la persona que la agredió, para que recién vea que se ha resuelto su tema y que la persona agresora ha sido sancionada, puesto que 2 o 3 años ya ha pasado demasiado tiempo y muchas veces se da el tema de que las mujeres tienen que seguir soportando maltratos físicos y psicológicos dentro del hogar porque simplemente el Estado no actúa adecuadamente. Y es más, se ha dado o se ha visto en las noticias, se han dado casos de que muchas veces estas víctimas denunciaron, volvieron a denunciar, le dieron medidas de protección, no las cumplieron, activaron el botón de pánico, llamaron a la policía y simplemente nunca se actuó, nunca se hizo nada. Y se ha visto que estas mujeres que fueron agredidas terminaron muertas, terminaron siendo víctimas de vejámenes y muchas veces también estos crímenes quedaron impunes. Para ir concluyendo, estimado abogado, ¿tiene algún mensaje para los jóvenes de hoy en día que quieren aspirar a la carrera de Derecho? Claro que sí. Como abogado con más de 15 años de experiencia desde que recibí mi título profesional, les aconsejaría a los estudiantes de Derecho que sigan en línea de estudiar, de leer, de ir para el camino correcto, de que no se dejen llevar por las malas influencias, de que conozcan de que la carrera de Derecho está muy ligada a la política, de que siempre tienen que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque al final de la carrera no solamente van a aprender lo que le dedicaron en la clase, sino también tienen que ir a un estudio jurídico, realizar sus prácticas, porque es en el estudio jurídico, en la calle, en la práctica donde uno verdaderamente aprende el derecho. Muchas veces cuando terminas la carrera sales a la calle y no sabes qué hacer, porque simplemente eso no te lo enseñan, no aprendes practicando, llevando casos, leyendo, consultando, y si tienen la posibilidad, tienen la experiencia, la oportunidad de que alguien le brinde una práctica, así sea, que le den solamente propinas, vaya, eso le valdría mucho, porque en un estudio jurídico uno ve casos de distintas materias y también le dan las oportunidades de que vayan a una institución pública, a una institución privada para ejercer las gestiones propias de un abogado. Y eso les va a hacer que conozcan a la gente, de que conozcan cómo ser visitante, de que escuchen las audiencias, ahora que son virtuales,
Entonces, todo eso les va a servir muchísimo. También a manejar el sistema judicial, el SINOE, las casillas electrónicas, ingresar escritos. Eso les va a servir mucho, porque eso no se los van a enseñar en la universidad. Ustedes sigan por el camino correcto. Ahora también viene una coyuntura mediática, donde vemos a diario de que todo es corrupción, de que todo es coima, de que las instituciones están muy cuestionadas, como la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial. A diario vemos noticias de que los jueces son corruptos, de que las cosas se venden, de que los jueces hacen su trabajo, de que hay que reforzar. Pero ustedes, que son muchachos que tienen la posibilidad en algún momento de poder cambiar esto, si es que han tenido una buena base y tienen la experiencia no solamente de las prácticas cuando ya van a acabar la carrera, sino de las prácticas que hacen en un estudio de ciclos iniciales, les va a servir muchísimo y al final van a estar muy contentos porque van a aprender mejor el derecho. No solamente lo van a leer en los libros y en las aulas universitarias, sino también lo van a vivir el día a día. Tienen la oportunidad de practicar en el mercado. Así es, como bien lo he dicho, mejores como bien lo he dicho, mejores personas hacen mejores profesionales de calidad. Hay que ser perseverantes, constantes y pues aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten. Bueno, vamos a dar por concluido la entrevista. Queremos agradecer al abogado presente. Muchas gracias, estimado abogado Adolfo Núñez Farfán. Ha sido un gusto poder entrevistarlos. Somos el grupo 2 de habilidades comunicativas y tenemos el agrado de expresarle nuestro qué. Ya, 3, 2, 1. A darle nuestra admiración por este gran aporte. Y eso se dice todo. Bueno, a ustedes también, muchachos, les agradezco la oportunidad de poder brindarles mis conocimientos, mi experiencia. Aquí tienen un amigo más. Cuando gusten pueden buscarme, pueden hacerme preguntas, pueden alguna cosa que no entiendan consultarme. Los invito también a que conozcan mi estudio jurídico para que vean los expedientes, para que vean lo que se realiza ahí. Eso les va a servir muchísimo en su etapa académica. Y me lo van a agradecer luego cuando ya estén a punto de terminar su carrera. Van a decir: el doctor nos dio la oportunidad de ver un expediente, de escuchar una audiencia, de aprender el SINOE, y eso nos ha servido porque hemos estado un paso adelante de los demás compañeros que solamente han estado en esa hora. También lo agradecemos. ¿Cuál es la razón social del despacho? Bueno, mi estudio jurídico se llama Estudio Jurídico Núñez González. Trabajamos mi esposa y yo. Yo tengo cerca de 12 años como abogado litigante. He sido asesor de una empresa de prestigio acá en el norte del Perú. He estado como jefe del área legal de esa empresa, pero luego ya por razones personales decidí ejercer mi carrera en temas penales, solamente penales. Y me pueden encontrar en la avenida Bolognesi, número 206, esquina de la avenida Bolognesi con Libertad, pasando el puente de los. Listo. Eso sería todo.